Buenas noches. Primero agradecer al CAE por la invitación. Es un gusto esta noche estar con ustedes en este seminario, ¿no?, de encuentro de secretarios arbitrales. Como bien lo he mencionado, esta noche vamos a conversar acerca de cuáles son los principales retos para los secretarios que participan en los procesos arbitrales en contrataciones del Estado. Pero antes considero que debemos hacer una pequeña introducción acerca de quiénes son los secretarios arbitrales. ¿Ok? Entonces, dando inicio a esta ponencia, ¿quiénes son los secretarios arbitrales? Un secretario arbitral es un profesional designado con la finalidad de contribuir al apoyo de un tribunal arbitral para conducir en forma más eficiente, en forma rápida, eficaz y organizada un procedimiento arbitral. Entre sus principales funciones se encuentra la notificación de órdenes procesales, la recepción de escritos de las partes, la formación del expediente arbitral, que es una parte fundamental en el proceso, y otras actividades procesales que apuntan principalmente a conducir de manera eficaz el arbitraje. Entonces, el secretario arbitral debe capacitarse en forma permanente. Si bien es cierto que lo que nos corresponde es conocer la parte procesal del arbitraje, que está definida en la ley de arbitraje y sus modificatorias, valga decirlo, es necesario leer doctrina internacional y precedentes del Tribunal Constitucional, así como pronunciamientos de la Corte Suprema para conocer algunas precisiones que se hacen sobre las reglas de juego que se presentan en el arbitraje. Los secretarios tienen la obligación de conducir a las partes en el cumplimiento o de los reglamentos del centro, los cuales se han sometido para dirimir sus controversias. De ahí la obligación del secretario en mantener siempre actualizadas a las partes en cuanto a los reglamentos que van a regir su proceso arbitral. Estar preparados, los secretarios arbitrales siempre tienen que estar preparados para redactar los proyectos de resoluciones, ya que resolverán o que ayudan a resolver las excepciones, oposiciones, reconciliaciones, tachas, etcétera, como otorgar constancia cuando alguna de las partes requiere que se certifique un laudo que ha quedado consentido y ejecutoriado, asimismo también dar fe de las actuaciones arbitrales y emitir razones de secretaría. Básicamente, es un recordaris de lo que es un secretario arbitral. Vamos a tocar el tema principal, que es cuáles son los principales retos para los secretarios que participan en los procesos arbitrales de contrataciones con el Estado. Considero los retos para los secretarios arbitrales que participan en este tipo de procedimientos, es actualizarse constantemente sobre cambios legislativos y jurisprudenciales que afecten el arbitraje, toda vez que una de las partes de estos procesos es el Estado. Resolver conflicto de intereses. Los secretarios arbitrales deben ser capaces de resolver conflictos de intereses que puedan surgir durante un proceso arbitral. También deben estar familiarizados con la tecnología y las herramientas que facilitan la gestión del proceso arbitral. Recordemos que estamos en una época de la virtualidad y la tecnología, la cual ha ayudado mucho a que esto también se dé de manera más rápida, más célere, que es uno de los principios del arbitraje. Gestionar eficientemente el proceso arbitral, cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos. Esa es una parte fundamental de las responsabilidades que tiene un secretario arbitral en un proceso. También gestionar la complejidad de los casos. Los procesos arbitrales en contrataciones con el Estado pueden ser complejos y requerir un conocimiento especializado en derecho administrativo y contractual. Ya, el conocimiento especializado requiere un profundo conocimiento de derecho administrativo, contractual y arbitral. Eso es lo que quería recalcar. Cumplir con los plazos y procedimientos. Los secretarios arbitrales deben cumplir con los plazos y procedimientos establecidos en la ley y en los reglamentos del arbitraje, lo que puede ser un desafío, ya en caso donde hay múltiples involucrados. Y también la independencia y la neutralidad. Ya nosotros debemos mantenernos independientes y neutrales frente a las partes involucradas. La gestión eficiente. Deben gestionar el proceso arbitral de manera eficiente, cumpliendo con los plazos y procedimientos. La ética y la integridad. ¿Ya? Nosotros como secretarios arbitrales debemos mantenernos en un alto nivel de ética e integridad en el desempeño de nuestras funciones. Recordemos que de esta manera vamos a cumplir con uno de los principios del arbitraje, nosotros manteniéndonos de manera imparcial. ¿Ya? Y bueno, por último, pero no menos importante,
ahora que se ve mucho, es la presión y el estrés. Debemos o se debe manejar la presión y el estrés que conlleve la responsabilidad de gestionar un proceso arbitral. Es importante también destacar que estos retos pueden variar dependiendo del contexto, ¿ya? Y la naturaleza del proceso arbitral. Los secretarios arbitrales deben estar preparados para enfrentar estos desafíos y asegurar un proceso arbitral justo, transparente y eficiente. Asimismo, los secretarios arbitrales deben tener conocimiento especializado, como se vuelve a repetir, en arbitraje, derecho administrativo y contractual, así como habilidades de gestión de procesos y resolución de conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor César. Lo invito a que por favor todavía pueda continuar en la presente mesa, ya que todavía al finalizar, cada uno de los ponentes, solamente para recordarles, van a tener un tiempo de 3 minutos para poder brindar sus conclusiones finales. A continuación, la doctora Karina Ulloa es abogada y magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en arbitraje, junta de resolución de disputas y contrataciones con el Estado. Asimismo, es secretaria arbitral líder en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, con más de 10 años de experiencia en la administración de arbitrajes comerciales y de contrataciones con el Estado, así como de otros procedimientos de solución de controversias. En esta oportunidad, la doctora Karina abordará el siguiente tema. ¿Cuáles son los principales retos para los secretarios en el marco de la Ley 32069? Les cedo el uso de la palabra, estimada doctora. Muchas gracias, Ariana. Buenas noches con todos. Primero que todo, quiero por favor agradecer al CAE por la invitación nuevamente a este evento que, como bien indicaba Jorge Abel al inicio, pues es uno de los pioneros en tratar o en convocar a secretarios arbitrales para justamente compartir experiencias respecto de nuestras funciones. Dicho ello, quiero empezar la exposición del día de hoy poniéndonos un poco en contexto, que creo que es importante recordar respecto de esta ley 32069 que precisamente mencionaba Ariana y sobre la cual me han pedido tratar de resolver la pregunta de cuáles son los retos para los secretarios arbitrales. Como todos sabemos, seguramente, en junio de este año se publicó en el peruano la ley 32069, que es la Ley General de Contrataciones Públicas, y esta ley va a derogar a la ley actual de contrataciones con el Estado, que es la 30225. Todavía esta norma, esta ley 32069, no está en vigencia, pues estamos a la espera de que se pueda tener el reglamento de la norma a efectos de que ésta entre en vigencia. Sin embargo, desde ya nosotros conocemos el texto de la ley y por tanto podemos revisarla, examinarla y analizar a efectos de precisamente ver cuáles son los cambios que esta nueva norma trae para efectos de la gestión de los secretarios arbitrales y de las instituciones arbitrales. En principio, voy a iniciar mi exposición refiriéndome más que a los secretarios como personas naturales, a las instituciones arbitrales en general. Y conforme vayamos avanzando y hacia el final de mi exposición voy a tratar de todas maneras de dar algunos comentarios respecto de los secretarios a nombre propio, por decirlo de alguna forma. Y esto es importante mencionar porque esta propia normativa, la ley 32069, dispone un supuesto muy interesante respecto del tipo de arbitrajes. Nosotros, quienes estamos familiarizados con el arbitraje, sabemos que desde hace varios años ya la normativa en contratación pública ha venido dando prioridad, por así decirlo, a los arbitrajes institucionales frente a los arbitrajes ad hoc. Y esta norma, la ley 32069, sigue esa misma lógica y precisamente por ello es que regula que los arbitrajes ad hoc solo se van a dar en los casos en que los montos de la controversia no supere las 10 UITs. Es decir, restringe el tipo de arbitraje ad hoc a ese universo que acabo de mencionar.
Para todos los demás arbitrajes, el tipo de arbitraje que se va a tener que dar en caso hay algún conflicto a resolver es un arbitraje institucional. Esto es importante porque entonces nos damos cuenta que la gran mayoría, el gran universo de los arbitrajes en contrataciones con el Estado, ¿no? En el marco de esta ley de contrataciones públicas, va a ser arbitraje institucional, como ya viene siendo desde hace algunos años. Hasta allí no habría mayor novedad si no fuera porque la norma, la ley 32069, no solamente prevé que las instituciones arbitrales van a estar a cargo de la administración de los arbitrajes, sino que la novedad más grande o la primera novedad es que nos habla de un registro de instituciones arbitrales. Y no un registro cualquiera, sino un registro constitutivo, es decir, en el cual la institución que quiera administrar arbitrajes bajo esta normativa tiene que estar incorporado, registrado, a efectos de existir como tal. Y esto es interesante, y aquí solamente, y antes de entrar a examinar qué significa, qué implicancias tiene estar en este registro, y por supuesto cuáles van a ser los retos para las instituciones en este marco que acabo de mencionar, solamente quiero hacer un paréntesis para recordar también que actualmente no existe un registro de instituciones arbitrales. Lo más parecido a un registro que existe en la actualidad es el RENACE, que es un registro administrado por el Ministerio de Justicia, pero no es un registro constitutivo, sino más bien es un registro declarativo donde pues quien necesite puede inscribirse o inscribir su centro o su institución y figura pues en un listado que está en una página web. En la actualidad hay más de 260 centros o instituciones arbitrales inscritas en este registro RENACE. Y a efectos de investigaciones académicas y demás, yo he revisado a detalle el RENACE y lo que tenemos ahí, lamentablemente, eh, no son necesariamente el mejor filtro o la mejor fuente de información a efectos de las instituciones arbitrales. Solamente para darles un ejemplo y cerrar el paréntesis respecto de este RENACE, están ahí registradas supuestas instituciones arbitrales que cuando uno entra a revisar su página, ¿no? La información de la institución, se da cuenta que más bien son estudios jurídicos de asesoría para las partes, o más bien instituciones de capacitaciones, o más bien centros de conciliación y no arbitraje. Entonces, en realidad, este registro pues no implica que haya algún control en absoluto sobre lo que se registra en él, ni ex ante ni ex post. Entonces, digamos que, dicho ello, tenemos que no existe un registro serio de instituciones arbitrales. Esto va a cambiar según la norma, según la ley 32069, cuando ya el OS, que es el órgano especializado de las contrataciones públicas eficientes, lo que actualmente conoceríamos como el OCE, y que se va a cambiar o ha cambiado de nombre en razón de la ley 32069. Esto va a cambiar una vez que el OS cree ese registro y comience a incorporar en él a las instituciones arbitrales. Entonces, quedando claro de que esta es una gran novedad, que esto no existe, pues creo que es importante entonces ver qué cosa es lo que vamos a necesitar saber a efectos de inscribirnos en el registro como instituciones arbitrales, o en general cumplir con lo que la normativa pues regule en este tema. Lo primero es que quien va a tener a su cargo este registro de instituciones arbitrales, como acabo de mencionar, es el OS. Este organismo lo va a administrar, va a supervisar que se cumplen los requisitos establecidos y va también a sancionar a instituciones arbitrales que no cumplan con los requisitos de esta norma. Por supuesto, de esta ley y del reglamento que todavía no existe y no conocemos. Entonces, aquí siguen las novedades, ¿no? Hay una labor del OS de supervisión, de sanción incluso, lo que en la actualidad en la normativa no se contempla de esta forma. Otro tema importante es revisar cuáles van a ser estos requisitos que se necesita tener, que las instituciones arbitrales necesitan tener a efectos de administrar arbitrajes. Lo primero es que tenemos que estar constituidos como personas jurídicas. Eso lo establece el artículo 77 de la nueva ley. Las instituciones deben estar constituidas como personas jurídicas, deben contar con un código de ética y un reglamento interno,
y contar con no menos de 5 años de experiencia en la organización y administración de arbitrajes. Para arbitrajes que superen las 2000 UITs, señala la norma, la institución arbitral además debe contar con una certificación internacional en sistemas de gestión de la calidad y en sistemas de gestión antisoborno. Esto, por supuesto, todos estos requisitos son absolutas novedades porque hasta el momento no hay supuestos que nos exijan tener certificaciones internacionales, por ejemplo, que creo que es, digamos, lo más nuevo, porque los códigos de ética, entiendo que cualquier institución arbitral seria tiene un código de ética, un reglamento, está constituido como una persona jurídica y los años de experiencia seguramente también se pueden conseguir. Pero el tema de la certificación internacional, por ejemplo, es algo totalmente nuevo que bajo la experiencia de la institución a la que pertenezco, considero que sí es una experiencia, un requisito positivo que se pueda prever que las instituciones arbitrales tengamos o tengan en general certificaciones internacionales. Asimismo, tenemos que considerar que estos requisitos que acabo de mencionar van a ser, en principio, los primeros retos que vamos a tener que asumir las instituciones arbitrales. Porque cuando tengamos que registrarnos en este registro que va a administrar OS, vamos a tener que hacer el check para ver si cumplimos con cada uno. Entonces, seguramente desde ya las instituciones serias o aquellas que pretendan seguir brindando el servicio o brindar el servicio de arbitraje, ya estarán seguramente previendo, ¿no?, que deben cumplir con aquellos requisitos que acabo de mencionar. Em, por supuesto que de la mano con esto surge lo siguiente, o el siguiente reto, digamos, la siguiente necesidad que vamos a tener que hacer las instituciones arbitrales, que es estar pendientes del proceso de inscripción. Todo esto va a ser regulado de manera posterior por el reglamento de la ley y por las directivas que dé OS seguramente, y hay que estar, pues, obviamente atentos a todo el proceso de registro a fin de cumplir conforme lo establezca esta entidad. Un tema adicional que si bien no está expresamente indicado como un requisito, pero de la lectura de las normas también creo que es muy importante de mencionar, es la importancia que van a tener las nóminas de árbitros de cada institución arbitral. Porque la nueva ley prevé, ¿no?, que para ser árbitro hay que estar registrado en la nómina de los centros o de las instituciones registradas en este registro que administra OS. Entonces, eso le da, por supuesto, muchísimo peso a las nóminas que tengan las instituciones registradas por el OS en su registro. Y por tanto, también le da mucha responsabilidad a las instituciones arbitrales para estar seguros de que los árbitros que conforman esas nóminas cumplen con los requisitos establecidos en la norma. Es más, una de las sanciones que podría aplicar OS a alguna institución arbitral es precisamente, pues, no verificar que los árbitros cumplan con estos requisitos. Entonces, el centro tiene ahí un reto muy grande respecto del control, la supervisión, el seguimiento y la actualización constante de sus nóminas y de la información de cada uno de los árbitros que conformen sus nóminas. Los requisitos mínimos que establece la norma para ser árbitros, pues, son título profesional, experiencia de 3 años, y en el caso de árbitro único, presidente del tribunal, que sea un abogado con especialización en administrativo, arbitraje y contrataciones. Eso es un reto muy grande y totalmente novedoso, porque si bien, por supuesto, las instituciones actualmente tenemos una nómina de árbitros o un listado de árbitros, em, no es parte de la labor constante hacer necesariamente el seguimiento o el checklist y dar sobre todo la información al OS, que también la vamos a tener que alcanzar periódicamente según lo requiera, respecto de verificar que los árbitros cumplan y no dejen de cumplir con estos requisitos. Una novedad también, solamente para mencionarlo, es que va a existir un ranking de las mejores instituciones, de acuerdo a lo que establece esta norma, OS, ¿no?, en la plataforma que se va a llamar o se llama ya Pladicop. Cada año va a incorporar un ranking de instituciones arbitrales, seguramente verificando quienes, pues, cumplan con los requisitos y con lo demás que se disponga en sus directivas y en el reglamento.
Entonces, hay muchísimos cambios respecto de las instituciones arbitrales. Hay mucha más responsabilidad, considero, respecto de toda la información que se tenga, que se dé, respecto de los árbitros que conformen las nóminas y también respecto de el personal que conforme cada institución arbitral. Y ahí es donde entramos directamente los secretarios arbitrales. En la normativa, en la norma, en la ley 32069, hay una disposición específica que indica que las instituciones arbitrales no deben permitir que se reciban donativos, promesas, ¿no? O cualquier tipo de dádiva a efectos de afectar el desarrollo de un arbitraje. Y por tanto, la institución arbitral tiene que, obviamente, no permitir eso, no encubrirlo, ¿no? Y tomar acción si se da cuenta. Y esto abarca a los árbitros, a los adjudicadores, si pensamos en otros mecanismos como la Junta de Resolución de Disputas, a las personas que conforman o que son parte de la propia institución, como seríamos los secretarios arbitrales y cualquier otro personal administrativo. Entonces, tenemos también ahí, y seguramente ayudará mucho tener algún ISO antisoborno, alguna certificación internacional sobre el tema, a efectos de poder coadyuvar a que esto también se cumpla y que la institución arbitral pueda verificar que, por supuesto, se toma acción y no se permite en ninguna forma ningún tipo de soborno. Y ya por último, para cerrar con estas ideas, como retos propios a los secretarios arbitrales, ¿no? Que pertenecemos a una institución arbitral, pues comparto lo que mencionaba el doctor Cárdenas respecto de que por supuesto que tenemos que capacitarnos, actualizarnos en la nueva normativa, en la ley que ya se ha dado y en el reglamento que se va a dar en los siguientes meses, y va a ser de vital importancia para poder verificar y cumplir todo lo que estas normas dispongan o regulen que tienen que cumplir los secretarios arbitrales. Y otro tema específico que también lo contempla la norma y que creo que va a ser un reto que va a incidir más en los secretarios arbitrales es el hecho de verificar que los árbitros publiquen en esta plataforma Pladicop lo que tengan que publicar. O sea, por ejemplo, actualmente los árbitros cuando emiten el laudo tienen que registrar ese laudo en el SEACE, que es la plataforma actual. Bueno, con esta nueva norma, el SEACE se va a llamar, entre comillas, Pladicop, y los árbitros van a tener que cumplir con registrar documentos en esa plataforma. Los secretarios arbitrales, el centro, va a tener que verificar que esos árbitros cumplan con ello. Entonces, en la misma línea de lo que menciono, hay una mayor responsabilidad, hay más, no trabajo, sino hay que ver con mucho más detalle muchos trámites, muchas partes del trámite del arbitraje, efectos de verificar y tener la certeza y registrar y tener la información para alcanzar la LOS respecto del cumplimiento de cada uno de estos requisitos que se han previsto en esta nueva normativa. Entonces, bueno, creo que los retos en verdad son grandes, son importantes. Espero sinceramente que todo esto que se ha previsto en en la nueva ley y que se va a regular también en su reglamento contribuya a que el arbitraje en el Perú pues siga mejorando y por supuesto también que contribuya a que las instituciones arbitrales puedan fortalecerse y ser por supuesto instituciones que aseguren brindar un servicio de calidad bajo los lineamientos obviamente éticos y de integridad que se necesitan tener para administrar los arbitrajes. Muchas gracias, Ariana. Gracias a usted, estimada doctora Karina, por su excelente ponencia y por habernos ilustrado sobre los nuevos alcances de esta nueva ley que aún no entra en vigencia. A continuación, el doctor Cristian Adolfo Fernández es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, especializado en Derecho Civil, con estudios concluidos de Maestría de Derecho de los Negocios por la misma Casa de Estudios, con especialización en Derecho Europeo de los Negocios por la Universidad de Alicante de España. Es conciliador extrajudicial y conciliador especializado en familia, debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, el doctor Cristian
Ha sido asesor de la segunda vicepresidencia del Congreso de la República, consultor privado y público para el abordaje, atención y solución de controversias mediante la aplicación de diversos mecanismos alternativos de solución de conflictos en litigación estratégica arbitral, en materias civiles comerciales, contrataciones públicas y en materia de infraestructura educativa, de salud, transporte y en contratos de Estado a Estado en el marco de contratos colaborativos y fast track, con práctica independiente en instituciones tales como PRONIET, PRONIS y PROVÍAS Nacional. Actualmente se desempeña como secretario general del Centro de Investigación de Arbitraje, Conciliación y Resolución de Conflictos de la Universidad de San Martín de Porres, CIAR USMP, y gerente general y socio fundador de Fernández Prada Abogados y Consultores Asociados SAC. En esta oportunidad, el doctor Fernández abordará el siguiente tema. ¿Se puede aplicar la inteligencia artificial en los arbitrajes donde participe el Estado? Le cedo el uso de la palabra, estimado doctor. Estimada Ariana, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado por este espacio de poder compartir respecto a un tema de actualidad, un tema tan disruptivo, diría yo, como la introducción del Internet en el año 1993. Ante la pregunta de si se puede aplicar la inteligencia artificial en los arbitrajes en donde participa el Estado, esta interrogante que evoca el tema para el que hoy he sido convocado me permite realizar en realidad una repregunta. ¿Y por qué no podría emplearse la inteligencia artificial en los arbitrajes? ¿Existe a la fecha, un impedimento acaso legal taxativo que así lo proscriba? La respuesta frente a si existe un impedimento legal en su utilización es en sentido negativo. Nuestro ordenamiento jurídico no contempla una prohibición de la aplicación de la inteligencia artificial y menos aún una prohibición de su aplicación en los arbitrajes en los que participe el Estado. Más bien, a propósito de la próxima entrada en vigor de la nueva ley de contratación pública, la ley 32.069, podemos invocar uno de sus principios, el principio de innovación contemplado en el artículo 5, literal N de esta ley, el cual antes era recogido como principio de vigencia tecnológica. En el texto infine de este principio de innovación hace mención a que la innovación se constituye en un medio generador de soluciones para la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Si entendemos a la inteligencia artificial como un mecanismo, como una herramienta que posibilita hacer más eficiente al arbitraje como un instrumento y mecanismo alternativo de solución de conflictos, entenderemos pues que es perfectamente viable poder aplicar la inteligencia arbitral a los arbitrajes. Ahora bien, habría que preguntarnos hasta qué punto es viable aplicar la inteligencia artificial. Y para ello, si extrapolamos este principio de innovación recogido en las contrataciones públicas, sabemos que es perfectamente aplicable a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, bien sea el arbitraje, bien sea la Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué duda cabe que estamos expectando una nueva revolución digital, equiparable a la introducción en Internet, como lo mencioné hace unos momentos? Algo que parecía extraído de las películas de ciencia ficción es hoy por hoy una realidad que ha llegado para quedarse y para representar tanto desafíos o retos éticos como oportunidades en su implementación en los diferentes campos del saber, no siendo exógena la evolución del arbitraje a la introducción de la inteligencia artificial. Han existido y existen intentos por tratar de regular la inteligencia artificial en su uso en las ciencias jurídicas y en el arbitraje y en todos los saberes, tales como, por ejemplo, la resolución del Parlamento Europeo expedida el 3 de mayo del 2022, que se pronuncia respecto a la inteligencia artificial en la era digital. Asimismo, el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el cual buscan armonizar la regulación en materia de inteligencia artificial expedido en el año 2023, también conocido como la Ley de Inteligencia Artificial, que busca inclusive determinar supuestos en los que resulta aplicable o prohibido expresamente aplicar la inteligencia artificial en supuestos en los cuales, a modo de hacer un símil, por ejemplo, con las reglas del IVA, que nos establecen pues un listado naranjo, un listado rojo, renunciable y renunciable, del mismo modo estos reglamentos nos indican
cuando la inteligencia artificial colisiona con derechos fundamentales, no debe ser utilizada y, lógicamente, consideramos que estos son principios rectores que podrían ser orientadores de su aplicación de la inteligencia artificial en el caso del arbitraje. No podemos perder de vista que estos esfuerzos por pretender regular o sistematizar a través de instrumentos normativos a la inteligencia artificial son insuficientes. Como bien debemos saber, el derecho es fundamentalmente existencia social, pero sin embargo, el derecho en sí mismo no puede seguir los pasos a las innovaciones tecnológicas y mucho menos a la inteligencia artificial. Pretender regular todas las innovaciones tecnológicas que se están produciendo a la fecha resultaría pues una tarea titánica e inabarcable a través de una normativa específica. Sin embargo, ello no debe ser causal de preocupación, sino más bien de incentivo, con el objetivo de advertir las oportunidades que el buen uso de la inteligencia artificial puede traer consigo y, en particular, evidenciar dichas oportunidades del empleo de esas herramientas en el campo de los mecanismos alternativos de solución de conflicto, entendiendo una vez más a la inteligencia artificial no como un sustituto de los árbitros, porque se ha caído en el reduccionismo de indicar, ¿se va a sustituir a los árbitros? Debo decir a priori que no. En realidad, en el estadio de las cosas de la inteligencia artificial, sustituir la labor del árbitro, que es una labor intuito persone, que debe motivar la resolución a través de la expedición de un laudo en mérito a la valoración razonada de los hechos, el derecho y los elementos probatorios que se le ponen a su consideración, resultaría pues una labor insustituible. Sí, por el contrario, si entendemos a la inteligencia artificial como una necesaria herramienta al servicio de los seres humanos, no advirtiéndola como una amenaza, sino como una oportunidad, entenderemos pues que la inteligencia artificial puede coadyuvar además en el manejo eficiente de grandes volúmenes de información, como los que se ve en los casos en materia de contratación pública. Se puede también optimizar el manejo de los tiempos y plazos, así como también sistematizar el tratamiento de la expedición de actos meramente de mero trámite o de resolver temas incidentales, que sin duda eso coadyuvaría aún más a ser eficiente el arbitraje. Un claro ejemplo de cómo no utilizar la inteligencia artificial nos lo da la realidad misma en el caso Mata versus Avianca. Un sumum de dicho caso versa sobre abogados estadounidenses que básicamente emplearon una herramienta de inteligencia artificial, como lo era ChatGPT, citando precedentes inventados, generados por dicha inteligencia artificial para pretender sustentar que su reclamación tenía pues verosimilitud en el derecho y que adicionalmente a eso el plazo de caducidad en un caso sobre indemnización por daños y perjuicios no habría caducado. Cuando el juez les requirió el sustento de dichos precedentes, estos abogados de un estudio estadounidense no tuvieron mayor previsión que recurrir una vez más a ChatGPT para que creara las sentencias y evidentemente pues generó unos precedentes ficticios que finalmente fueron descubiertos por las partes involucradas en este proceso. Advertimos claramente del caso antes citado que no es la inteligencia artificial una herramienta negativa per se, sino el uso antiético que en el caso concreto le fue dado para pretender dar apariencia de verosimilitud a una demanda por quienes emplearon esa herramienta de manera indebida. En consecuencia, ante la utilización de la inteligencia artificial, específicamente en el campo del arbitraje, y a propósito del caso precitado, nos surgen las siguientes necesarias interrogantes. Respecto al uso y utilidad de la inteligencia artificial, ¿para qué utilizamos la inteligencia artificial? ¿Sabemos usarla? ¿Conocemos su funcionamiento y estamos formados para ello? Si la vamos a utilizar para generar precedentes falsos o inexistentes, evidentemente no es el mejor uso que podamos brindarle a una potente herramienta como lo es la inteligencia artificial, porque ello implicaría una seria distorsión en la consecución de los fines del proceso, independientemente de que nos hallemos ante la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción arbitral. Sino, deberíamos más bien emplearla en sistematizar los procesos, en flexibilizar y agilizar los trámites, en poder verificar grandes volúmenes de información, lo que no supone bajo ninguna circunstancia suplir la labor de los árbitros, ni mucho menos de los secretarios arbitrales. Uno de los principales cuestionamientos que tiene la inteligencia artificial son los resultados y la validez de los resultados generados por la propia inteligencia artificial,
que hacen necesario, como en el caso Mata versus Avianca, la supervisión de un humano. Adicionalmente a eso, ¿cómo se suministra, qué data se suministra a la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial finalmente se alimenta de la información que le suministran seres humanos, que pueden también, por supuesto, tener sesgos. Y en mérito a eso, los resultados de la expedición del sometimiento a la inteligencia artificial nos puede generar pues información poco fiable, que va a conllevar necesariamente a no fiarnos de la información producida por la inteligencia artificial, sino más bien entenderla como un mecanismo de facilitación de la actividad humana y en este caso de la actividad arbitral, y no bajo ninguna circunstancia como una sustitución. Respecto a los estándares éticos y profesionales en el arbitraje, por supuesto que nos suscita también un interrogante. ¿Cuáles son los estándares éticos y profesionales que deben seguir los profesionales al utilizar la inteligencia artificial? ¿Acaso debemos recurrir a un ordenamiento jurídico del hard law, como lo hizo Italia, por ejemplo, que prohibió la utilización del chat GPT? O como lo hizo el propio Estados Unidos al señalar que eh, la inteligencia artificial, específicamente de OpenAI, emitía nuevos lanzamientos, prohibir que emita nuevos lanzamientos comerciales de sus productos en Estados Unidos hasta que no se determine que no vulneraba la ley de protección de datos al consumidor. O podríamos adoptar también una regulación desde el soft law, como por ejemplo códigos de ética que nos den lineamientos con el objetivo de poder aplicar la inteligencia artificial, en qué casos se utiliza. No podemos perder de vista, sin lugar a dudas, que el arbitraje se sustenta sobre la autonomía y la voluntad de las partes. Y como tal, todas estas interrogantes y dudas respecto a cómo asegurarnos si los algoritmos utilizados en un procedimiento de arbitraje para la toma de decisiones por los árbitros son imparciales, neutrales y no presentan sesgos, pueden ser respondidos a través de la autonomía y de la voluntad de las partes. ¿Cómo? A través del establecimiento, por ejemplo, en el convenio arbitral, de si se permite o no se permite el uso de la inteligencia artificial, hasta dónde se permite, en qué casos se permite la inteligencia artificial, o de plano, si no se permite la misma para la utilización en un caso determinado. Considero que esta herramienta, sin lugar a dudas, ha venido a este plano con el objetivo de poder instaurarse en el mismo, para facilitar la labor de cada uno de los actores en el arbitraje, llámense árbitros, abogados, peritos, secretarios arbitrales, instituciones arbitrales y demás. Sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta los grasos riesgos que se presentan frente a esta, pero que no deberíamos pues satanizar a esta herramienta, sino por el contrario, buscar ser más bien flexibles en su adecuación e implementación. Por lo cual, respondiendo a la pregunta inicial de ese tema, ¿es factible aplicar la inteligencia artificial en los arbitrajes o en contrataciones con el Estado? Sí, independientemente de que se traten de arbitrajes en contrataciones con el Estado, arbitrajes entre privados, inclusive a la fecha se vienen utilizando en arbitrajes internacionales. Tenemos herramientas poderosas como Arbitration Intelligence, por ejemplo, que suministra información respecto a los árbitros mejor especializados para poder resolver y poder, sobre todo, evitar pues ese sesgo que se puede tener al designar a un determinado árbitro en un caso. La inteligencia artificial sin duda coadyuva a la labor de los seres humanos que estamos involucrados en el arbitraje, pero bajo ninguna circunstancia la suple. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor, por estas nuevas apreciaciones respecto de la inteligencia artificial y su aplicación en el derecho. A continuación, voy a proceder a presentar a la doctora Fiorella Casaverde, quien es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Piura, magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como secretaria arbitral del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 2015 hasta el año 2017. Asimismo, como secretaria arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima desde el año 2017 hasta la actualidad. La doctora Fiorella
en esta presente mesa abordará el siguiente tema: balance y retos en la aplicación del arbitraje virtual. Le cedo el uso de la palabra, doctora. Buenas noches, Ariana. Comienzo mi exposición agradeciendo al CAE por la invitación y a todos los que estamos hoy conectados para compartir sobre este interesante tema. Efectivamente, todos podemos constatar que luego de la pandemia del COVID-19, muchas cosas en las actividades que nosotros realizábamos de una manera se han transformado para dar paso a la virtualidad. Y uno de los escenarios en los que esta herramienta se ha abierto paso es precisamente el arbitraje. Pero como toda innovación, tiene ventajas y también tiene retos que debemos asumir para poder obtener lo mejor de esta nueva herramienta. Pero para poder entender el tema sobre el que vamos a conversar, tenemos que dar una pequeña definición de qué podemos entender por virtualidad en el arbitraje. Y esto significa que el proceso arbitral va a llevarse de manera completa o parcialmente remota, utilizando herramientas tecnológicas, ya sea a través de elementos artificiales de comunicación o de transmisión de datos. De esta manera podemos considerar como principales ventajas de la virtualidad dentro del arbitraje la eficiencia y la accesibilidad. ¿Por qué? Porque al eliminarse las barreras geográficas, los usuarios del arbitraje y los participantes en él, llámense tribunales arbitrales, centros de arbitraje, peritos y especialistas, pueden participar de una manera más amplia, ya que el usuario del arbitraje tiene acceso a un mayor campo de actividad. Es decir, por ejemplo, no estás restringido a utilizar los servicios legales del lugar donde tú te encuentras, sino que podrías cotejar servicios de mejor calidad o de mejor precio. Y esto no se reserva solamente al ámbito de los servicios legales, sino también de los servicios de las instituciones arbitrales y de los servicios de los peritos o especialistas que pudieras llegar a requerir. Bueno, asimismo tenemos como ventaja la flexibilidad. Como ustedes sabrán, antes de la virtualidad, la mayoría de procesos implicaba la presentación de documentación de manera física, que no solamente implicaba el normal análisis y organización de la información que corresponde a cualquier proceso judicial, sino que también el tema de organización y logística para la presentación de dichos escritos y para la gestión de esos escritos. Es decir, el tema de sacar copias, de trasladarse a un lugar físico donde tenías que entregar esos documentos y la función de la institución arbitral y de los secretarios también de gestionar esas copias para hacerlas llegar hacia las partes y al tribunal arbitral. Actualmente con la virtualidad, las partes, si bien no se deslindan de la responsabilidad de organizar y gestionar la documentación que tienen que presentar, ya no tienen que gestionar toda esta logística detrás, sino que simplemente mandan esta información a través de un correo electrónico o a través de un link o a través de la nube, y esta información llega de manera inmediata hacia quienes va dirigida, es decir, hacia el tribunal arbitral, hacia la contraparte y obviamente hacia el centro arbitral, que es quien va a resguardar esta información. De esta manera también logramos una mayor rapidez en la gestión de la información en los procesos arbitrales. Aunado a lo anteriormente dicho, también generamos un menor impacto ambiental porque al evitarse el traslado de los agentes del arbitraje, llámese gestores, llámese abogados, porque por ejemplo ya no tenemos que llevar a cabo una audiencia de manera presencial o no tenemos que garantizar la presencia física de un experto o perito, porque éste puede participar de manera remota a través de cualquier programa de telecomunicación. Evitamos su traslado y la huella de carbono que esto implica. Asimismo, el menor uso de papel también implica una mejor gestión de los residuos
y menor impacto ambiental. Aunado a esto, la virtualización del arbitraje nos ha empujado a incentivar la digitalización, y la digitalización es uno de los principales pilares para generar un Estado moderno, que es hacia lo que se orienta actualmente la Agenda 2050 de nuestro país. Hasta este punto podríamos considerar que la virtualidad del arbitraje es el paraíso o es lo mejor que nos puede haber pasado, pero como dije al inicio de esta exposición, toda innovación implica retos o posibilidades de mejora. Y entre los principales retos es que al virtualizar todo el proceso arbitral se pueden perder principios como la inmediatez y la relación directa entre personas. Y esto es principalmente importante en ciertos puntos del proceso, especialmente en las audiencias. No es lo mismo interrogar a un testigo o realizar preguntas a un perito o a un especialista a través de un sistema de telecomunicación que de manera presencial. Asimismo, existe un amplio punto de adaptabilidad. Como sabemos, hemos estado acostumbrados a realizar los procesos de cierta manera durante muchos años. Y de hecho, la virtualidad, al menos a nivel del Perú, se ha repotenciado a partir del año 2020 con la pandemia. Sin embargo, existen muchos grupos de usuarios, y no me refiero solamente a los contratantes, sino también a abogados, a especialistas, que aún no se encuentran vinculados o familiarizados con estas nuevas herramientas tecnológicas, porque tal vez podemos pensar que solo estamos hablando del Zoom, pero existen diferentes herramientas de procesamiento de datos, de procesamiento de jurisprudencia, de organización de información, y no todos tienen la adaptación para aprender estos nuevos elementos tecnológicos. Y aunado a ello, viene un siguiente reto, que es que no todos tienen acceso a estas herramientas tecnológicas. Como ejemplo, no podemos comparar las herramientas que puede tener un estudio jurídico grande con las herramientas que puede tener alguna Procuraduría del Interior del país. Aunado a ello, tenemos el tema de la conectividad. Como sabemos, el Perú tiene una brecha de infraestructura a nivel de conectividad al Internet bastante amplia, que es un reto que como país tenemos que superar. Sin embargo, hasta el momento podemos considerar que no es la misma conectividad la que gozamos, por ejemplo, los que vivimos en la capital, que los de alguna zona del interior del país. Yo he llegado a tener audiencias en los que las entidades que se encontraban en el oriente del país solicitaban no utilizar la transmisión de imágenes porque la capacidad de subida y de bajada del Internet con el que contaban no les permitían transmitir a la misma vez imágenes y sonido. Y los tribunales tenían que ser flexibles en solicitarles solamente aparecer en cámara para verificar su identidad, y luego les permitían apagar la cámara para que pudieran exponer, y solamente escuchábamos la exposición, pero no teníamos acceso a las imágenes. Entonces, la conectividad también es un factor que para mejorar la virtualidad tendríamos que superar. Bueno, y finalmente, dos puntos que están bastante relacionados es el tema de la confidencialidad y del marco legal. Al transferirse los documentos a través de canales digitales, quienes participan en el proceso tienen que garantizar que esta información sea utilizada para el proceso y por el proceso. Es decir, tenemos que garantizar la confidencialidad. Y la confidencialidad no implica que yo voy a divulgar la información.
sino que en este contexto implica que voy a invertir los recursos necesarios para que las herramientas tecnológicas que yo utilizo para el intercambio de documentos sean lo suficientemente seguras y no puedan ser vulneradas de tal manera que esta información, que es confidencial, pueda trascender a personas que no intervienen en el proceso arbitral. Para ello, es necesario un marco legal que a la fecha no existe. Si bien existen instituciones arbitrales como la ICC o UNIDROIT, que está buscando establecer estándares para la virtualización de los procesos arbitrales, son primeros pasos, pero no existe una legislación general. En el Perú, las instituciones arbitrales más grandes tienen pequeñas disposiciones en sus reglamentos arbitrales referentes a virtualidad, específicamente respecto a cómo se llevan las audiencias o cómo se presentan o se notifican los escritos, pero más allá de ello no hay un desarrollo. Y eso también es un punto en el que tenemos que incidir. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, doctora Fiorella. A continuación, voy a dar el pase a cada uno de los expositores para que en un tiempo de 2 a 3 minutos puedan brindar sus conclusiones finales. Doctor César Cárdenas, le cedo el uso de la palabra para que pueda brindar sus conclusiones. Gracias. Bueno, ya que estamos a puerta de despedir esta noche, volver a agradecer por la invitación a los organizadores del seminario y bueno, como comentario, bueno, en tal sentido, solo como recomendación, a los secretarios arbitrales deben actualizarse constantemente, ¿no? Sobre los cambios que puedan existir en la legislación. También tener firmes sus convicciones en cuanto a la ética y la integridad, la gestión eficiente del proceso, estar a la vanguardia en la tecnología y herramientas para poder facilitar el desarrollo de estos procesos, cumplir con los plazos y los procedimientos. Eso básicamente sería todo y bueno, agradecer por la invitación, ¿no? Gracias, estimado doctor. Antes de darle el pase a la doctora Karina, tenemos una pregunta por parte de uno de los participantes. La consulta es de Ricardo Cárdenas. Él señala, para ser árbitro se necesita estar dentro de una institución reconocida por el OCE o el OCE pedirá examen para ser árbitro. ¿Alguno de los doctores que desea responder la presente pregunta? Hola La doc- Ariana, gracias. Yo Gracias. creo que va para mí la pregunta. Agradezco por la oportunidad de comentar sobre el tema. Bueno, actualmente con la norma ya publicada, todavía no vigente, pero publicada, no se especifica que hay algún examen para ser árbitro por parte del OS, ¿no? Actual OSE. Más bien lo que se indica sí es que los árbitros deben estar incluidos en las nóminas de las instituciones arbitrales y esas instituciones arbitrales deben estar en este registro que va a manejar o que va a administrar el OS, em, debidamente acreditadas en él, ¿no? Y permanecer en el registro. Entonces, la respuesta sería esa, ¿no? Que sí es necesario o va a ser necesario para ser árbitro en contrataciones con el Estado estar inscrito en alguna nómina. También, si mal no recuerdo, en esta ley se menciona que si el árbitro no estuviera en la nómina, debería entonces pasar por confirmación o ratificación a efectos de participar en el arbitraje. Entonces serían esas las opciones. No se habla, como mencionaba, de algún examen ni registro de árbitros tampoco, por si por ahí también va la duda, no hay o no va a haber ya un registro nacional de árbitros como lo tenemos hasta el momento. Y si me permites, Ariana, creo que podría tomar para dar también mis palabras de conclusión. Bueno, en realidad simplemente tras haber escuchado a los colegas de la mesa, creo que como siempre existen, siguen existiendo y se van generando en el tiempo también retos y oportunidades para mejorar en la administración, en la gestión de los arbitrajes, ¿no? Entonces, me parece genial que se siga fomentando este tipo de espacios en los que podamos compartir justamente sobre estas oportunidades de mejora, sobre estos retos que tenemos a efectos de contribuir a que los arbitrajes sean, pues, o sigan siendo eficientes, céleres, ¿no? Y cumplir con
los procedimientos y plazos que la normativa y en general se prevea. Em, Me voy con la idea simplemente de decir ello, de no perder de vista esas oportunidades y siempre también, y tomando las palabras del doctor Cárdenas, creo que sí es muy importante no perder de vista el mantenernos constantemente capacitados, ¿no? Y poder compartir experiencias y conocimientos en espacios como los que el CAE genera, por ejemplo, a través de este evento. Muchas gracias nuevamente y bueno, con eso me despido. Muchas gracias, doctora Karina. Ahora le cedo el uso de la palabra al doctor Cristian y aprovechando la oportunidad, uno de nuestros participantes nos consulta cuál es la página sobre inteligencia artificial en el arbitraje. ¿Cuál es la página? Bueno, podrían consultar Arbitration Intelligence. Ahí hay otras inteligencias artificiales que pueden ser aplicadas. En todo caso, si gustan, me pueden brindar el dato y yo les puedo brindar de repente algunos papers respecto a inteligencia artificial aplicada en el arbitraje, sobre todo internacional, porque nacionalmente no viene siendo aplicado de manera tan frecuente. Con todo gusto de poder brindarle mayor información respecto a ello. Pero Arbitration Intelligence, por ejemplo, es una inteligencia artificial que permite sugerir en determinados casos específicos poder designar árbitros de acuerdo a sus cualidades profesionales, también éticas y respecto también cómo han venido ellos resolviendo en determinados casos y hacen una suerte de selección más apropiada para el caso en concreto. También la inteligencia artificial a la fecha viene siendo utilizada, por ejemplo, en realizar estadísticas para la predictibilidad de los procesos y ver una rama que se está desarrollando bastante, que es el financiamiento de los procesos arbitrales. Ven las probabilidades de éxito en un caso y hay empresas especializadas en financiamiento de procesos que advierten estadísticamente cuáles son las probabilidades de ganar y financian los procesos arbitrales, ¿no? Entonces, también es utilizada la inteligencia artificial para ese tipo de situaciones. A efectos de también brindar mis conclusiones, puntualmente, la inteligencia artificial es una realidad. Se aplica también en el derecho, supone retos respecto a su aplicación en torno a la fiabilidad de los resultados que genera, tal como lo hemos podido ver en el caso Mata contra Bianca que cité rápidamente, respecto a la protección de datos y a la confidencialidad de la información. Creo que son retos que también suponen en realidad la labor del arbitraje como tal y de los agentes involucrados y de los secretarios arbitrales que también están llamados a guardar la confidencialidad de la información que les es confiada en el marco de la labor que realiza. La ley ya contempla las prohibiciones expresas y creo que podrían también desarrollarse a través de los propios códigos de ética de las instituciones arbitrales. Debemos entender a la inteligencia artificial pues como una herramienta al servicio de dinamizar y dotar de mayor eficiencia el arbitraje, sea nacional, de contratación pública o internacional. No hay que olvidar que el arbitraje es per se autonomía privada de la voluntad y perfectamente las partes pueden establecer su uso o no, los alcances de su uso, en qué circunstancias emplearlas y en qué extensión mayor o menor emplearlas. Implementar, ¿por qué no?, el deber de revelación del uso de inteligencia artificial en el arbitraje, en qué estadios del proceso arbitral puede ser aplicada, indicando en qué momentos o en qué etapas del proceso puede aplicarse, para que la inteligencia artificial finalmente se utilice con éxito, y concuerdo con mis colegas que me han antecedido también, es importante, sin lugar a duda, la capacitación para los profesionales involucrados, llámense abogados, peritos, árbitros, secretarios arbitrales, con el objetivo de que puedan estar debidamente informados en el manejo de la inteligencia artificial y eviten, pues, caer en el sesgo de creer que por ser una herramienta de inteligencia artificial nos va a brindar la información fidedigna, lo cual ha quedado comprobado con un caso como Mata contra Bianca, que eso no es así. Un abogado reputado con 30 años de experiencia profesional confió en la información que le suministró ChatGPT y finalmente a la fecha está afrontando sanciones éticas y ante la barra por pretender inducir error a un tribunal en Estados Unidos. La inteligencia artificial puede, sin lugar a dudas, coadyuvar a afrontar tareas tediosas de recopilación de información, periciales, audiencias, prácticas de pruebas, nombramientos de árbitros, así como también poder flexibilizar tareas que normalmente pueden ser repetitivas en el caso de los secretarios arbitrales, como emisión de algunos resolutivos de impulso del proceso. Para concluir, no satanicemos a la inteligencia artificial,
no es, como en alguna oportunidad también se satanizó el arbitraje como mecanismo alternativo al Poder Judicial. Seamos flexibles en su aplicación y en el estado de las cosas y conforme el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial, puedo concluir que no resulta en este estadio viable poder suplir la labor de los árbitros, que es una labor que no solamente conlleva una labor mecánica de aplicar el derecho y valorar los hechos y los medios probatorios, sino que también implica pues una valoración razonada en virtud de la sana crítica, que eso sin lugar a dudas no va a poder ser suplido por una inteligencia artificial. Muchas gracias, muy amable y gracias por la invitación al CAE qué importante es que se generen ese tipo de espacios de comunicación en los que se traten temas de actualidad. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. A continuación, le cedo el uso de la palabra a la doctora Fiorella para que pueda brindar sus conclusiones. Muchas gracias, Ariana. Bueno, la virtualidad del arbitraje es algo que ha llegado para quedarse. En opinión personal, considero que podríamos orientarnos hacia un sistema híbrido donde podamos obtener los beneficios de ambas posturas. Por ejemplo, para presentación de escritos podemos orientarnos hacia la virtualidad, lo cual nos genera un ahorro tanto de tiempo como de dinero. Y para no perder la inmediatez y la capacidad de analizar la información que nos pueden brindar testigos, peritos, expertos, incluso las partes en la exposición de sus argumentos, llevar a cabo las audiencias de manera presencial. De hecho, es un camino que prácticamente a nivel de Perú se está gestionando. Incluso las audiencias se llevan de manera semi-virtual, es decir, las partes, tribunales o peritos que se encuentran en el lugar de la sede del arbitraje asisten de manera presencial a la audiencia y, por ejemplo, si el perito o testigo no puede asistir de manera presencial, solamente a esa persona se le habilita la posibilidad de participar de manera remota, mientras que los otros participantes del proceso sí se encuentran en un mismo lugar y garantizando así la inmediatez del proceso. Sin embargo, para poder optar por este camino híbrido, es necesario desarrollar la normatividad correspondiente a fin de evitar las posibles contingencias que se puedan generar en la administración de procesos virtuales al 100% o semi-virtuales. Porque, ¿qué pasaría si producto de esta virtualidad se violan deberes como la confidencialidad? Deben existir consecuencias y deben existir garantías que se impongan a quienes participan de este tipo de procesos. Entonces, en conclusión personal, yo optaría por abrazar la virtualidad, pero al mismo tiempo establecer un parámetro y límites entre los cuales podamos desenvolvernos de manera segura, para evitar caer en posteriores cuestionamientos que debiliten a la institución.